La costumbre de celebrar el Día de la Madre nació en Grecia y en México se adoptó de la idea estadounidense que en 1914 instituyó el segundo domingo de mayo como fiesta nacional en honor de las madres, solo que en México se acordó que fuese siempre el día 10. La fecha es de la mayor importancia en la vida social de la nación, pese a que no está considerada como una fiesta cívica ni religiosa. Desde sus inicios fue acaparada por el comercio que ha lucrado desmedidamente con ella. Pero, ¿por qué tal importancia? Las ciencias sociales en México se han ocupado por explicar el fenómeno de la madre mexicana, cuya figura hasta el siglo XX se presentó como la de una mujer abnegada, sacrificada por el bienestar de sus hijos y vilipendiada por su pareja. Disciplinas, enfoques y métodos se han abocado a tratar un asunto tangible y cercano, y los resultados siempre generan polémica. En fin, hoy, para bien de la sociedad, pero sobre todo de las nuevas generaciones, el arquetipo de madre ha evolucionado significativamente, particularmente en los sectores sociales informados. Sin embargo, no puede afirmarse que el cambio sea general por circunstancias como el grado de estudios, pues es todavía muy frecuente encontrar, por ejemplo, académicas con altos estudios que, pese a conocer y entender el problema, en su vida familiar siguen jugando el principal rol de reproductoras de una cultura machista. Y es que la comprensión apenas es la primera etapa del cambio. Hace falta la praxis para desmantelar las relaciones injustas, y esta debe surgir de la discusión entre las parejas sobre su función social en la crianza y en la educación de sus hijos como actores de una nueva sociedad. Como dormida bajo el polvo de las rutinas seculares, desempeñando una tarea que frecuentemente no es más que un proceso de simulación. La función del docente, señalan, continúa perdiendo presencia real, significación para el alumno y para el grupo concretos. La realidad, hay que decirlo, es que quien pierde significación es la educación, y no solamente para el alumno y para el grupo, sino para toda la sociedad. Su relevante e histórica función social se ha transformado cada vez más en una tarea técnica y capacitadora. No perdamos de vista que los docentes también somos parte del complejo social que vive, padece y actúa dentro del proceso de descomposición general del país. Y es que somos, por definición, trabajadores intelectuales y como tales estamos más informados y preparados que otros sectores para entender la vida actual, lo cual no pocas veces nos lleva al enojo, la irritación y hasta la frustración. Y también que todo ello genera, como lo dirían los funcionalistas, anomia, o sea, un desangelamiento, una inconformidad que llega cada vez más a los límites de la inercia o la rebeldía. Por eso, durante los últimos años, cada vez son más frecuentes los casos de profesores conflictuados, decepcionados y hasta frustrados ante las condiciones del país, que padecen enfermedades físicas y mentales que los minimizan y en ocasiones los acaban. Igualmente, no es excepcional saber de maestros con el argumento de fortalecer el federalismo como columna vertebral de la construcción de la República. La Cámara de Senadores ha aprobado reformas al artículo 73 constitucional que suprime la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre vestigios, restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y en consecuencia afecta las leyes federales sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y la de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes. Si tal reforma también es aprobada por la Cámara de Diputados y las legislaturas locales, entonces los institutos de Antropología e Historia y de Bellas Artes perderían sus facultades para intervenir en la conservación del patrimonio cultural de nuestra nación, pues quedaría en manos de autoridades municipales, lo cual es un alto riesgo, pues frecuentemente se ven involucradas en problemas y afectaciones a los monumentos históricos y arqueológicos,
muebles e inmuebles, tal como repetidamente lo denuncian los trabajadores de los institutos mencionados, que ahora son quienes detienen las tropelías. Las condiciones actuales que privan en México permiten conjeturar que en realidad el propósito de esa reforma es mercantilizar y privatizar nuestro patrimonio histórico y cultural, lo cual es funesto, pues va en detrimento del bien social colectivo, ya que en la práctica se excluirá de esa riqueza cultural a la mayor parte de la población, dejándola solo para los más acaudalados, nacionales o extranjeros. De igual forma, se fragmentarían y desmantelarían los institutos correspondientes, limitando la investigación y conservación de esos bienes, que hay que subrayarlo, son propiedad de todos los mexicanos. Y censuras se han generado en torno a la decisión del gobierno y Senado estadounidenses de resguardar su frontera con México empleando miles de efectivos de la Guardia Nacional, organización compuesta por civiles entrenados y dirigidos por mandos militares, en cuyo historial destaca su desgraciada presencia en Irak. Su estancia ahora delante de nuestra frontera es, en palabras del senador republicano Jeff Sessions, una señal de que los días de frontera abierta se terminaron. En la práctica cotidiana representa una medida que aumentará los abusos y violaciones a los derechos civiles y humanos de los migrantes, los que han sido ampliamente documentados y tolerados por las autoridades norteamericanas y mexicanas, entre los que sobresalen la explotación de los traficantes de personas, los atropellos criminales de las policías y la perversión y crueldad de los racistas que practican la cacería con ellos. La nueva medida está ubicada dentro del marco en el que aparece también la reciente aprobación de 600 kilómetros más al muro fronterizo y la reducción de empleos temporales para los inmigrantes. Todo es funesto. Por eso en México la sociedad considera esa decisión como una gran ofensa y una abierta provocación. A ese agravio le ha sucedido una gran indignación y condena para el gobierno federal mexicano, que se ha abocado a minimizar la medida, a respaldarla, interpretarla con argumentos inaceptables y pusilánimes, y a descalificar a todos quienes le han reprochado su poquedad. Este nuevo desatino de la actual política exterior mexicana se suma a la larguísima lista de desaciertos del Ejecutivo. El próximo día 2 de julio, miles de ciudadanos seremos protagonistas en la jornada cívica ciudadana que permitirá garantizar la voluntad social de crear para este siglo XXI un Estado que sea consecuente con nuestra historia, se sustente en la razón política y sea garante de la convivencia social. Somos representantes legítimos de millones de mexicanos que siguen creyendo en los principios republicanos y tienen confianza en los procedimientos para renovar el poder a través de procesos electorales nítidos. Formamos parte del órgano civil que tiene el encargo de organizar todo el proceso que permitirá que la voluntad política de la ciudadanía mexicana se cumpla cabalmente, de una forma transparente y efectiva. Pero debe quedar claro, si nuestra participación fuese un engaño y solo se nos usara para conseguir una truculencia, se estaría aboliendo uno de los preceptos fundamentales y más delicados del Estado de Derecho. En estos momentos conviene recordar que las dos últimas revoluciones político-sociales de México emergen en momentos en que quienes detentaban el poder, tanto al inicio del siglo XIX como del XX, evidenciaron que su función no correspondía con el interés económico ni político de los mexicanos, ni tampoco eran avales del bienestar social, ni mucho menos de la protección y promoción de los derechos individuales, y que por lo tanto fue imperativo pensar en el cambio por otras vías. Por eso, este 2 de julio de 2006
será histórico para los mexicanos. El próximo día 2 de julio, miles de ciudadanos seremos protagonistas en la jornada cívica ciudadana que permitirá garantizar la voluntad social de crear para este siglo XXI un Estado que sea consecuente con nuestra historia, se sustente en la razón política y sea garante de la convivencia social. Somos representantes legítimos de millones de mexicanos que siguen creyendo en los principios republicanos y tienen confianza en los procedimientos para renovar el poder a través de procesos electorales nítidos. Formamos parte del órgano civil que tiene el encargo de organizar todo el proceso que permitirá que la voluntad política de la ciudadanía mexicana se cumpla cabalmente, de una forma transparente y efectiva. Pero debe quedar claro, si nuestra participación fuese un engaño y solo se nos usara para conseguir una truculencia, se estaría aboliendo uno de los preceptos fundamentales y más delicados del Estado de Derecho. En estos momentos conviene recordar que las dos últimas revoluciones político-sociales de México emergen en momentos en que quienes detentaban el poder, tanto al inicio del siglo XIX como del XX, evidenciaron que su función no correspondía con el interés económico ni político de los mexicanos, ni tampoco eran avales del bienestar social, ni mucho menos de la protección y promoción de los derechos individuales, y que por lo tanto fue imperativo pensar en el cambio por otras vías. Por eso, este 2 de julio de 2006 será histórico para los mexicanos. Se ha impuesto una medida contra la conciencia histórica de la población, pretendiendo convertirla en consumidora pasiva, acrítica, sin convicciones ni identidad con su pasado y por lo tanto indiferente con el presente. Desapercibida fue la medida que eliminó como días de descanso obligatorio el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, 21 de marzo, natalicio del Benemérito de las Américas, y 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Subrayemos que el asueto tenía la finalidad de recordar y comprender acontecimientos trascendentes en la historia de la nación mexicana. Al desdibujar la conmemoración de esas fechas, se ha instituido en forma paralela la figura del largo fin de semana. Así, ahora se descansará porque hay 3 largos, la verdad no tan largos, fines de semana al año, que pueden resultar lucrativos, pero no porque años atrás, en esos días, hubo acontecimientos que definieron el devenir de nuestra sociedad. Es evidente la urgencia que se tiene de que la sociedad olvide hechos y próceres que han configurado nuestra esencia. Por ejemplo, la figura del prohombre que ubicó a la Iglesia solo en su función espiritual y la separó de aquellas en las que indebidamente había incursionado, mismas en las que, por cierto, ahora vuelve a intervenir. Recordemos que la interpretación del pasado acultura o socializa a los jóvenes y por tanto influye en su conducta, en su personalidad, en sus valores, en la concepción que tendrán de su grupo social, así como de su presente y su futuro. Abordar el tema de la muerte resulta aún desconocido, o al menos penoso, en muchas culturas, pese a su dramática inminencia. La realidad es que ciertamente el tema resulta difícil, pero es hermoso desde cualquier óptica disciplinaria. Es sugestivo, pero también molesto por las creencias mágico-religiosas que existen al respecto, aún en el siglo XXI. La muerte es una cuestión que afecta, como problema, a actitudes humanas hondas. El hombre experimenta ante la idea de la muerte un inevitable sentimiento que no es fácilmente calificable.
Es una mezcla de pudor, miedo, vértigo, curiosidad, desolación y también de serenidad. A lo largo de todos los siglos, este complejo sentimental e intelectual ha perturbado y perturba nuestra capacidad de racionalización. Desde la época prehispánica, la muerte en nuestras culturas es tratada con mayor objetividad, lo que lleva a darle un trato solemne, pero también festivo y hasta jocoso. Los vivos se chancean con la muerte, a la que representan con calaveras o esqueletos vestidos con indumentaria folclórica en las más diversas actitudes. Por eso, los días en que se recuerda a los muertos son días de fiesta, días en los que se espera la visita de los que se han ido y a quienes se recibe con regalos, se agasaja con los alimentos que se sabe a ellos les agradaban. Muchos panteones se adornan con flores mexicanas, amarillas y guindas, y se iluminan con la luz de velas en una noche de fiesta, en la que las almas regresan por horas a convivir, a charlar y a veces a despedirse de quien no pudo hacerlo cuando partieron al más allá. Abordar el tema de la muerte resulta aún desconocido, o al menos penoso, en muchas culturas, pese a su dramática inminencia. La realidad es que ciertamente el tema resulta difícil, pero es hermoso desde cualquier óptica disciplinaria. Es sugestivo, pero también molesto por las creencias mágico-religiosas que existen al respecto aún en el siglo XXI. La muerte es una cuestión que afecta como problema a actitudes humanas hondas, profundas. El hombre experimenta ante la idea de la muerte un inevitable sentimiento que no es fácilmente calificable. Es una mezcla de pudor, miedo, vértigo, curiosidad, desolación y también de serenidad. A lo largo de todos los siglos, este complejo sentimental e intelectual ha perturbado y perturba nuestra capacidad de racionalización. Desde la época prehispánica, la muerte en nuestras culturas es tratada con mayor objetividad, lo que lleva a darle un trato solemne, pero también festivo y hasta jocoso. Los vivos se chancean con la muerte, a la que representan con calaveras o esqueletos vestidos con indumentaria folclórica en las más diversas actitudes. Por eso, los días en que se recuerda a los muertos son días de fiesta, días en los que se espera la visita de los que se han ido y a quienes se recibe con regalos, se agasaja con los alimentos que se sabe a ellos les agradaban. Muchos panteones se adornan con flores mexicanas, amarillas y guindas, y se iluminan con la luz de velas en una noche de fiesta, en la que las almas regresan por horas a convivir, a charlar y a veces a despedirse de quien no pudo hacerlo cuando partieron al más allá. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la Ley de Sociedades de Convivencia, erigiéndose así en la primera de esta naturaleza en México. Dicha legislación aplica el principio ético, social y jurídico de todos los derechos para todos, que se adoptó como lema en la Conferencia de Viena, convocada por la ONU en 1993. En esencia, esta legislación reconoce jurídicamente las formas de relación afectiva entre dos personas que surgen como consecuencia del derecho a regular en libertad las relaciones personales. Grupos intolerantes y conservadores tramposamente han pretendido presentarla como la ley del matrimonio gay, lo cual es una distorsión, pues esta legislación no se circunscribe a parejas formadas por individuos del mismo sexo. Su propósito es el de formalizar la determinación de personas
de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica, el establecimiento de un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua. La Ley de Sociedades de Convivencia representa un paso importante en la construcción de una sociedad incluyente que respete la libertad de sus miembros sin estigmatizaciones, rechazos ni exclusiones y, debe subrayarse, no constituye ataque alguno a la familia, sino antes bien es el respaldo legal a las nuevas formas de organización familiar, por lo que otros congresos estatales de México pronto deben aprobar legislaciones similares. En días pasados falleció una modelo brasileña de 21 años de edad por complicaciones de una aguda anorexia, la enfermedad psicosomática de mayor crecimiento en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Antes, en agosto, otra modelo, esta uruguaya, murió también de un ataque al corazón durante un desfile de modas. Estos acontecimientos no son ajenos a nuestro país. Veamos, entre el 5 y el 10% de la mortalidad infantil y juvenil se debe a este padecimiento. Las autoridades de salud han dicho que 87% de adolescentes en secundarias y preparatorias del Distrito Federal se encuentran obsesionadas con su peso y ya han realizado dietas. El temor a la obesidad, así como la inconformidad con la figura propia, son resultado principalmente de la imposición que los medios de comunicación realizan de estereotipos de belleza que al resultar inalcanzables llevan a la depresión y a la ansiedad, principalmente a niñas y adolescentes, que son la población más vulnerable a esos mensajes mediáticos. Ciertamente, su origen no solo es consecuencia de la publicidad de las grandes empresas de la industria cosmética y de la moda, que establecen estándares de belleza absurdos y dañinos, sino también lo son las prácticas discriminatorias en centros de educación y trabajo que incluyen a la talla y la imagen como dos de las exigencias más recurrentes de los empleadores para contratar personal femenino, relegando las virtudes intelectuales. En la porfirista colonia Roma de la Ciudad de México hay una majestuosa casa construida hace más de 100 años por la familia Baranda Luján, en la que destacan elementos de arte mudéjar y barroco hispano con bellísimos vitrales estilo Déco. La UNAM la recibió en comodato del centro asturiano después de los sismos de septiembre de 1985 y creó allí la Casa Universitaria del Libro, que justamente ahora cumple 20 años de existencia. Durante estas 2 décadas, la Casa Universitaria del Libro ha sido un espacio de encuentro entre autores y lectores, un foro permanente de difusión y promoción de la cultura impresa y se ha convertido en un reconocido lugar donde se forman lectores y se divulga la labor editorial, no solo entre universitarios, pues ahí asisten niños, jóvenes, adultos y ancianos de todas las clases sociales. El rasgo común de sus múltiples visitantes y alumnos temporales
es el deseo de fortalecer su cultura y ampliar sus conocimientos, ya que encuentran eventos que propician la reflexión y fortalecen su saber y comprensión, como presentaciones de libros, cursos, talleres, conferencias, coloquios, diplomados, exposiciones de fotografía y pintura, cine, bibliotecas infantil y juvenil y una librería. Enhorabuena.